Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Danger Romance. Kang pierde la apuesta basados en el libro. Absolutamente, si ganas, no tendré nada que ver contigo. Toda mi vida, sí, toda tu vida. Entonces, ¿cuándo quieres patear? Ahora mismo. Cylon no le da a Kang demasiado tiempo para prepararse. Se dice que es mejor forjar el hierro cuando hace calor. Si no hubiera sido por la ocasión en que se encontró con la piedra, es posible que Cylon no tuviera una segunda oportunidad. Se reunían para emparejar el fútbol sala de 5, porque a cada uno de los amigos de cada participante le bastaba con este deporte. Además, el fútbol sala no toma tanto tiempo como el fútbol. Todo el juego toma menos de una hora. Solo 20 minutos para entrar. El tiempo intermedio es de menos de 15 minutos. Ocuparon el estadio que estaba muy lejos de la escuela. No demasiados estudiantes por el momento. La mayoría de ellos eran amigos de Nava. Cuando está libre después de la escuela, siempre le gusta jugar baloncesto en el patio de la escuela. Cylon, Kang y amigos de ambos están parados en medio del campo. Kang miró a Cylon con una mirada de frustración. ¿Por qué vino aquí e hizo esto? En este momento, Cylon está trabajando duro para estar listo. Pinfa junto al estadio estaba igual, con las manos en la almohada, emocionada de ver que el partido está a punto de comenzar. Aunque es amiga de Kang, no se puede negar que ahora mismo está del lado de Cylon, un compañero de clase que juega muy a menudo al fútbol. Aquí ha tomado el puesto de árbitro. Sopló la señal para comenzar el juego. En solo los primeros 3 minutos, el equipo de Kang anotó el primer gol. La colisión se volvió feroz. Esto aumenta la vigilancia de Kang, que no se trata de que él juegue arbitrariamente, sino de apostar el resto de su vida futura y la de Kang. Por lo tanto, en menos de unos minutos del primer tiempo, el equipo de Cylon anotó un gol exitoso y empató 1-1. Desde entonces, las tasas de anotación de los dos equipos han sido completamente iguales, lo que hizo que el resto de la primera mitad fuera aún más estresante. De esta forma, antes de que sonara el silbato del final de la primera parte, ningún bando pudo volver a penetrar en la red rival y ambos bandos sintieron una tremenda presión. Ahora no es demasiado tarde para rendirse. Dije que no puedes vencerme en esta pelea. Kang se rió de Cylon y dijo que no podía ganar. Eres demasiado confiado, ¿no? No era la voz de Cylon, pero Gun, según él, el mismo Kang también estaba lleno de deficiencias de los deportes. Entonces te demostraré que un estudiante de deportes como tú no es tan bueno como yo. Sonaron las sirenas de Riley, se dividieron, ya a los pocos minutos estaban todos en sus posiciones. Comenzó la segunda mitad del partido. El ambiente en el campo era aún más intenso que en la primera mitad. Los dos equipos se turnan para conducir el balón, controlar el balón cuando ninguno de los dos comete un error o tiene una clara ventaja. Ambos lados tienden a luchar y es difícil para la audiencia adivinar el resultado. Absolutamente, no puedes vencerme. Kang pasó y le gritó mientras rodaba el balón, pero Cylon se protegió con éxito e inmediatamente se lo entregó a Gui. Tú eres el que dice que no puedes ganar. Prepárate para que te enseñe. El partido entró en los minutos finales del segundo tiempo. Mueva al equipo de vuelta a Cylon. Luego se arriesgó con un hermoso disparo a la portería contraria. Poco después sonó el pitido final del partido con el grito del equipo ganador. En este momento, Kang, que perdió el juego, solo pudo caerse y agacharse, sentándose impotente en el suelo. Una expresión desesperada apareció en su rostro esculpido mientras miraba hacia el alto techo del gimnasio. Entonces vino alguien, su silueta cubriendo a Kang, y Kang solo podía apuntar la vista hacia él, pero la sonrisa del vencedor, como el echado aceite al fuego, le hizo apartarse. Gané, sí, no estoy ciego, entonces eso significa
Kang puso los ojos en blanco. Este hombre empujó deliberadamente cada palabra para molestarlo. Ahora te pido que me enseñes. ¿Estás satisfecho? Sí, muy complacido. Cylon extendió su voz y asintió con una sonrisa desde el fondo de su corazón. Mañana estaré completamente preparado para ser tu tutor. Es asunto tuyo lo que quieras hacer. Te doy toda la noche. Suficiente tiempo para que te calmes. Entonces ganaste. Deja de molestarme. Pero pase lo que pase, todavía estamos en el mismo barco, ¿no es así? El amistoso Cylon levantó la mano hacia el otro lado. Kang miró de un lado a otro la mano delgada y el rostro pequeño. Luego agarró esa mano y se puso de pie. Luego se fue después de dejar la última oración. Es solo una tutoría. ¿Hay alguna necesidad de actuar tan cerca?